Bienvenido al curso online de mecánica de fluidos. Esta es una serie de videos que incluye tanto aspectos teóricos como la aplicación práctica en ejercicios. Espero que estos videos te resulten de utilidad y sin más introducción, comencemos. En este video veremos nociones introductorias a la mecánica de fluidos. Empezaremos por la definición de qué es un fluido. Entonces vamos a definir un fluido como una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, por muy pequeño que éste sea. Bien, acá las palabras importantes es que la deformación de un fluido es continua, eso no sucede en los sólidos. Y bueno, vamos a ver exactamente qué son los esfuerzos cortantes. Es necesario que lo detallemos, lo vamos a hacer en los capítulos, en capítulos siguientes, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, bueno, en el que podemos diferenciar lo que es un sólido de un fluido. En este caso tengo una pequeña pelota que ha caído en dirección vertical y impacta sobre un sólido. La deformación que va a causar sobre este sólido va a ser bastante pequeña y va a ser localizada en el punto de impacto. Posiblemente tan pequeña que no sea apreciable al ojo humano, ¿no? Y de hecho la forma del cuerpo original va a restituirse cuando la pelota se haya retirado. En el caso de un fluido, cuando suceda lo mismo, impacte una cierta masa, una pequeña pelotita sobre una cantidad de fluido, este impacto va a generar un ligero esfuerzo. En este caso, vamos a ver más adelante qué será el esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo, que es pequeño, esa fuerza sobre área, va a ser suficiente para poder deformar el fluido. Y de hecho de forma no localizada, sino también va a ser en algo continuo su deformación, ¿no? Tal vez un buen ejemplo para poder visualizar esto sea esta imagen de acá. Bueno, por ejemplo, cuando creamos ondas en un fluido, lo que sucede es una deformación que ha iniciado en este punto y se ha propagado de forma continua en forma de olas, ¿no? Entonces esa es una propiedad a la que responden los fluidos. Bien. Vamos a hablar de más propiedades de los fluidos, de lo que son las propiedades de los fluidos. En sí, las propiedades físicas son características medibles de la materia, son todo aquello que puedo lograr medir de algún modo. Vamos a distinguir dos tipos de propiedades, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. En este caso, las propiedades extensivas son aquellas que básicamente van a aumentar cuando yo analice una cantidad de materia mayor. Por ejemplo sencillo, voy a tomar un cubo, un volumen cúbico de material, y si yo analizo esta cantidad de materia tendrá una masa que y en el caso en que yo analice, por ejemplo, luego yo tome el doble de o dos elementos de masa, una masa que será el doble de importante, esta propiedad tendrá que cambiar y duplicarse, ¿verdad? Eso es una propiedad extensiva que va a ser proporcional a la cantidad de materia analizada. El volumen también tendrá que aumentar y también consiguientemente el peso. Todas estas propiedades acá son propiedades que aumentan si yo aumento la cantidad de materia analizada. Bien, las propiedades intensivas, por el contrario, tendrán un valor, por ejemplo, de temperatura en este primer cuerpo. Y si yo analizo un sistema con mayor masa, no necesariamente significa que tenga el doble de temperatura que tenga en la doble cantidad de materia. Entonces estas propiedades no dependen necesariamente de la cantidad de materia. Esa es su distinción entre ambos tipos. Bien, vamos a hablar de las unidades que vamos a utilizar. Estas propiedades son las que más utilizaremos en la mecánica de fluidos. La masa, que vamos a simbolizar por M mayúscula y tendrá unidades de kilogramos. El volumen, que vamos a simbolizar con V, vamos a utilizarlo en unidades de sistema internacional en metros cúbicos. El peso, que será masa por gravedad, nos va a quedar en unidades de fuerza, en newtons. Y la temperatura, podemos manejarla en varios sistemas de escalas de temperatura. Sin embargo, manejaremos mayormente grados Celsius y grados Kelvin. La presión, se define como fuerza sobre área, y la unidad será entonces newton sobre metro cuadrado, que esto se conoce como una unidad compuesta llamada el pascal, ¿no? La densidad, vamos a simbolizarla por ρ, este símbolo acá, y será igual a la masa sobre el volumen. Por tanto, las unidades serán entonces kilogramos sobre metro cúbico. Finalmente, vamos a hablar luego de la otra propiedad muy importante, que va a ser la viscosidad de un fluido.
Tenemos, bueno, la viscosidad dinámica, que vamos a simbolizar mu, este carácter de acá. Sus unidades en el sistema internacional serán los pascales por segundo, aunque también es bastante común utilizar la viscosidad en centipoise, que es unidad del sistema derivada del sistema CGS, que veremos enseguida. Y finalmente la viscosidad cinemática, ¿no? Que es símbolo nu, que será igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Las unidades en el sistema internacional serán metros cuadrados sobre segundo y también es común verlo en centistokes. Bien, habiendo dicho esto, vamos a hablar de los sistemas de unidades. En sí, vamos a hablar de 3 sistemas de unidades, los más importantes o los más comúnmente utilizados: el sistema internacional, SI, el sistema inglés y el sistema CGS, el sistema centímetro gramo segundo. Bueno, vamos a expresar varias propiedades en esos sistemas de unidades. Vamos a expresar la longitud, la masa, el tiempo, el volumen, el peso, la temperatura, la presión, la densidad y la viscosidad, y ambas viscosidades, ¿no? Viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Bien, la longitud la expresaremos en el sistema internacional en metros, en el sistema inglés en pies y en el sistema CGS en centímetros. La masa en kilogramos para el sistema internacional, en inglés serán las libras, pero vamos a hacer un detalle importante. Bueno, van a ser, que vamos a llamarlo, normalmente se puede llamar así, libras masa, las libras que corresponden a una cantidad de masa, y los gramos, ¿no? En el tiempo, bueno, será siempre segundos en todos los sistemas. El volumen, bueno, será simplemente unidad compuesta, entonces metros cúbicos, pies cúbicos y centímetros cúbicos. El peso, en el sistema internacional el peso será, la unidad fundamental será el newton, ¿no? En el sistema inglés va a ser la libra, pero en este caso la libra fuerza, entonces normalmente simbolizada en LBF. Y en el sistema CGS, bueno, la unidad se conoce como la DINA. La temperatura, bueno, normalmente en el sistema internacional se expresa tanto en grados centígrados Celsius o en grados Kelvin. En el sistema inglés, bueno, sus equivalentes serán los grados Fahrenheit y los grados Rankine. Y el sistema CGS, bueno, hace uso de las mismas unidades que el sistema internacional. Para la presión hemos dicho que vamos a utilizar el pascal, que esta era una unidad compuesta, serán los newtons sobre metro cuadrado. A esta unidad le llamaremos el pascal. En el sistema inglés serán los PSIs, que son pounds square inch, van a ser libras, bueno, unidad de fuerza, ¿no? Equivalente acá, fuerza sobre área, entonces la unidad de fuerza sobre bueno, en sí no será un pie cuadrado, las unidades PSI serán sobre pulgada cuadrada. Esta unidad la conoceremos como el PSI. Y finalmente la DINA por centímetro cuadrado, que tiene otro nombre, también es una unidad ya compuesta del sistema CGS. Bien, la densidad, bueno, va a quedar en kilogramos por metro cúbico, como hemos visto. En el sistema inglés esto será libras sobre metro sobre pie cúbico, serán entonces libras masa en este caso, y el CGS serán gramos por centímetro cúbico. La viscosidad, bueno, la vamos a ver en pascales por segundo. El sistema inglés, bueno, será la libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Y en el sistema CGS, bueno, será el poise. Entonces, normalmente cuando vemos escritos centipoise, esta es una unidad derivada del sistema CGS, ¿no? Es una centésima del poise. Bien. Luego la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática de los fluidos, bueno, lo expresaremos en metros cuadrados sobre segundo en el sistema internacional, en el sistema inglés en pies cuadrados sobre segundo, y en el sistema CGS esta unidad se conoce como el Stoke. Es también común ver esa viscosidad más que todo expresada en este múltiplo, ¿no? En los centistokes. Bien, aparte de estas unidades de las que hemos hablado, existen otras unidades que son comunes en el uso de ingeniería, sobre todo, bueno, y que vamos a ver en el transcurso de este curso, que van a ser
en milímetros y pulgadas para longitudes, y presiones también las expresaremos en kilopascales, en bares y en PSI. ¿No? Y la viscosidad la vamos a, se suele manipular también entonces en estos múltiplos, en centipoise, centistokes, y los caudales en diferentes unidades, ¿no? Por ejemplo, el caudal en el sistema internacional será metros cúbicos sobre segundo, pero se puede ver esto en litros sobre segundo o en pies cúbicos por segundo, que es unidad del sistema inglés. Bien, finalmente, habiendo visto todo esto, en los ejercicios veremos ya conversiones de unidades y todo esto, y vamos a hablar finalmente del principio de homogeneidad dimensional. Este principio, o la homogeneidad dimensional de las ecuaciones, establece que cuando yo escribo una ecuación que representa una ley física, esta ecuación tiene que poder satisfacer sus dimensiones básicas o dimensiones fundamentales en cualquier sistema de unidades. Bueno, entonces, si esta ecuación representa una ley física, significa que sus dimensiones tendrán que ser compatibles para cualquier sistema de unidades. No importa si yo utilizo ahí pies o metros, o utilizo grados centígrados o grados Kelvin, o también unidades de masa en libras masa o en kilogramos, ¿no? Entonces vamos a ver este principio, cómo funciona. Entonces, si yo tengo esta ecuación, que es caudal igual a velocidad por área, conocida como la ecuación de continuidad, tendremos, el caudal es un volumen sobre un tiempo, y de este otro lado de la ecuación tendremos la velocidad por área, ¿no? La velocidad es una distancia entre tiempo, y el área, tiene unidades de área. Lo que haremos es, vamos a reemplazar por L todo lo que sea dimensión de longitud, por una T mayúscula todo lo que sea dimensión de tiempo, y por una M mayúscula todo lo que sea dimensión de masa. Entonces el volumen es una longitud al cubo, ¿no? Son 3 veces una dimensión de longitud. Será L cubo sobre tiempo, que es T. De este lado, la distancia sobre tiempo será longitud sobre tiempo, y el área tiene unidades de longitud al cuadrado. Si vemos, reagrupamos todos estos términos, concluimos lo siguiente, ¿no? Por un lado la ecuación tiene dimensiones de longitud al cubo sobre tiempo, y por este lado también esto tiene unidades de longitud al cubo sobre tiempo. Significa que si yo introduzco cualquier sistema de unidades en los que me introduzca longitudes por este lado y tiempos en el mismo valor, por ejemplo pies y segundos, toda esta ecuación se satisface. Si yo lo hago en metros y horas, entonces en metros cúbicos por hora, la ecuación también se satisface. Y finalmente la ecuación es dimensionalmente homogénea. En un segundo ejemplo, vamos a aplicarlo en la ley de Newton. Entonces la fuerza será igual a la masa por la aceleración, ¿no? La derivada de la velocidad respecto al tiempo. En este caso la fuerza es una unidad compuesta que en realidad se compone de masa por aceleración. Y la aceleración es distancia sobre tiempo al cuadrado. Eso entonces será, en sí estas son unidades de fuerza, ¿no? Aquí valen en este caso. Y finalmente de este lado, la unidad, acá pondremos unidades de masa, y acá la variación de velocidad respecto al tiempo. Este término dv, variación de velocidad, tiene unidades de velocidad, y la variación de tiempo tiene unidades de tiempo. Entonces esto nos va a quedar de esa forma. Si empezamos a reemplazar, entonces masa por m, la distancia será una longitud, una unidad de longitud, y tiempo al cuadrado será entonces t cuadrado. Por el otro lado tendremos masa, unidades de masa, y acá velocidad sobre tiempo. La velocidad es longitud sobre tiempo, ¿no? Y el tiempo acá está dividido, así que será 1 sobre t. Finalmente, si volvemos a ordenar los términos, acá tenemos ml sobre t cuadrado, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, será igual a unidades de masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Es decir, que esta ecuación se satisface si yo introduzco acá pies para la longitud, segundos para el tiempo, y por ejemplo libras masa para la masa, ¿no? O si lo hago también en kilogramos, segundos y metros. Entonces nuevamente la ecuación es dimensionalmente homogénea. Esto es un principio básico, pero que significa que todas las ecuaciones deben ser compatibles para cualquier sistema de unidades utilizado. Bien, con esto hemos concluido esta introducción a la mecánica de fluidos.